mientras que pues tiene un trasfondo muy, muy amplio desde 1902 incluso. Entonces, pues en grandes rasgos, sin meterme mucho en el tema, te da más esa cultura general que a mucha gente les falta para saber diferenciar lo que es esta enfermedad y sobre todo cómo tratar a los pacientes que la padecen, antes incluso que como médico. Muy bien. A mí me pareció eso. Gracias, Juan. ¿Quién más? Pues yo concuerdo con Tony. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la primaria, creo, a mí me habían dicho que yo tenía eso y pues creo que por supuesto que no, porque actualmente pues no tomo ningún tipo de medicación para esto. Entonces, pues creo que sí, ese tipo de estigmas de que los chiquillos... Y luego creo que también se iban mucho, o sea, a mí me tocaron varios mocosos, y digo mocosos porque como me hicieron la vida de cuadritos, que gritaban, brincaban, andaban por todos lados, me rompían mis cosas y cosas así, y decían, ay, déjalo, es que tiene este trastorno, y yo así de... Esa no es mi culpa, ¿no? Entonces, pues ahora que nos atiendan. Sí. Y ahora que lo voy leyendo, digo, hijos de la fregada, no tenían nada de esto. Entonces, pues a mí me pareció muy curioso. El test de stroke fue que más me llamó la atención porque yo no sabía que fuera como, pensé que era un juego de esos de, ¿cómo se dice? Bueno, que era algún tipo de juego, no creí que eso de los colores de estarlos mencionando tuviera alguna implicación clínica. También me surgió una duda, doctor, aprovechando que ya estoy dando mi opinión. En el artículo mencionaba que se relacionaba el hecho de que los niños estuvieran expuestos a mercurio y a metales pesados con la aparición del trastorno. En ese caso, si nosotros retiráramos ese estímulo, ¿los niños remitirían o se quedarían así? Mira, normalmente, y lo comenté en la parte inicial del video, el principal factor de riesgo para tener TDA es la heredabilidad, ¿sí? Por mucho. Entonces, si, por ejemplo, ya tiene ese niño, por ejemplo, a un familiar con TDA, un hermano, uno de sus padres, o incluso alguien, tíos, ¿sí? O abuelos, de cualquier manera, aunque tú quites, por ejemplo, que no viva cerca del lago de Chapala y que no esté contaminado de mercurio, aún así es probable que manifieste el TDA, ¿sí? O sea, digamos que el factor genético y el factor neurobiológico es predominante en el caso del TDA, tanto como lo es en el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia o en el caso del trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? A diferencia de otros trastornos que la heredabilidad es pues un poquito más es menos, ¿no? Ok. Y otra cosa, ¿el tratamiento va a ser de por vida o va a llegar a un punto en el que pues ya no va a ser tan necesario? Esa también me quedó como la inquietud. No recuerdo bien si venía en el artículo, pero no lo entendí del todo. Ok, fíjate que qué buena duda, porque es una duda que tienen yo creo muchos de tus compañeros. Y ahí te va. Cuando tú inicias tratamiento de TDA a un niño, ¿sí? En etapas tempranas, tú se lo puedes retirar el tratamiento en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú le inicias tratamiento a un niño, no sé, por ejemplo, que está en primaria, que a lo mejor tiene 9 años, puede ser que tú le continúes el tratamiento hasta que cumpla, no sé, como 18 años, ¿sí? Por dar un ejemplo. Y el niño ya puedes descontinuarle el tratamiento y ese niño ya va a tener, digamos, el beneficio de ese tratamiento, porque recuerden que todo tiene que ver con la sinaptogénesis, ¿sí? Entonces, si tú le diste ese tratamiento durante el proceso de sinaptogénesis, durante el proceso de desarrollo de su corteza cerebral, porque aquí entre nos, la corteza cerebral de un ser humano se termina de desarrollar completamente hasta los 21 años, ¿sí? O sea, y cuando digo desarrollar no es como que crezca más de lo normal, sino simplemente que las sinapsis se terminan por consolidar hasta los 21 años, que es la edad en la que termina la adolescencia. Sí, muchos pensamos que la adolescencia termina a los 18, pero no, legalmente es que termina a los 18, pero biológicamente la adolescencia termina entre los 20 y los 21 años de edad. Entonces, normalmente si tú le diste tratamiento hasta el inicio de la adolescencia, usualmente ya el paciente ya tiene todo lo necesario para poder continuar sin tratamiento. Sus funciones ejecutivas ya están bien, ¿sí? Su capacidad inhibitoria ya está bien.
El problema son a los niños que nunca los atendieron y entonces ahí sí surge ese problema, ¿no? Ah, sí. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. De nada. Déjame ver, me dejaron un comentario. Dice, por eso dicen que no deberíamos consumir alcohol hasta los 21, ¿no? Fíjate que no sé exactamente por qué hayan puesto la medida de 21 años en Estados Unidos, por ejemplo, porque aquí en México, pues es a partir de los 18, ¿no? Así como... A partir de que ya puedes como, que luces como que tienes 18, ya puedes tomar sin ningún problema. Pero no sé si realmente la pusieron por esa situación. La verdad desconozco si tomaron como parámetro esa parte del crecimiento y desarrollo del ser humano, pero sería interesante investigarlo. ¿Va? Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios como generalidades? Pues antes de entrar como propiamente en las dudas del tema. Pues yo con mis compañeros, realmente es un tópico que comentamos mucho de ese niño es hiperactivo, ese niño debe tener este déficit, pero pues no. Primer déficit que afortunadamente siento que no me identifiqué. Qué bueno. Pues sí, también concuerdo, también tenía la misma duda con Dani de que si podía haber una remisión después de ciertos años. También sí tengo la duda de que hay alguna tasa de remisión para esos pacientes que no son diagnosticados a tiempo o que no son tratados de manera adecuada. Como es algo del neurodesarrollo, continúa hasta la edad adulta. Lo que pasa es que en la edad adulta se compensa, ¿sí? O sea, los síntomas de inatención, de disfunción ejecutiva les llamamos compensados, porque el adulto ya para esas alturas del partido ya tiene bien identificado cuáles son sus talones de Aquiles, ¿sí? Entonces dice, sí, no, ya me di cuenta que yo por ejemplo, recordatorios de cosas, soy malísimo, por ejemplo. Entonces ya el adulto compensa ese déficit con un montón de notas y de post-its y ¿sabes? De anotaciones en su agenda. Entonces, por lo regular está compensado, mas no significa que esté en remisión, ¿sí? Normalmente también, obviamente la corteza sí madura hasta cierto punto y a lo mejor el déficit no es tan marcado, o sea, no es tan evidente, ¿no? Como en la infancia, pero ya en cosas como pequeñas, sobre todo en cuestiones laborales, lo notas mucho en los adultos. Cosas como de que, ay, es que no le puse la fecha, me equivoqué y puse, por ejemplo, en lugar de poner Alejandra, puse Aleandra, o sea, cosas que dices, pero son cosas que suceden de manera recurrente, suponiendo que esta es una persona que trabaja en un trabajo gubernamental realizando oficios, y es como es que diario en tus oficios algo está mal, ¿sí? O sea, no hay una vez que entregues un oficio que no tenga un error importante, ¿no? Como la fecha, el nombre, la ciudad, dentro del contenido. Entonces, se notan en cuestiones a lo mejor un poco más específicas, pero siguen. No se quita. Si el TDA no lo atiendes, no se va a ninguna parte, se va contigo hasta la tumba. Entonces también podríamos tratar de la misma manera. Es que siento que no, porque ya el cerebro ya está desarrollado de mejor manera. Entonces ya sería solo como un tratamiento, por así decirlo, sintomático, ¿no? Para un adulto. Así es. En el caso de los adultos van a tener que seguirlo tomando de manera ininterrumpida. Okay, gracias, doctor. De nada. Dice, ¿te vas a molestar y estresar a Diosito al reino? Sí, con todo y tu TDA. Sí, por supuesto. O sea, persiste hasta etapas ulteriores de la vida. En adultos mayores, imagínense, el adulto mayor, aparte que ya empieza con su deterioro cognitivo, por ejemplo, por no sé, por problemas vasculares, cuestiones de que es hipertenso, y aparte súmenle que ya tiene TDA, pues les va peor todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, me gustaría que me expresaran sus dudas al respecto del tema. ¿Qué es lo que les quedó de dudas o que no les quedó muy claro o que a lo mejor estuvo algo confuso de entender? Yo tengo una duda. Si los padres se niegan a dar tratamiento farmacológico y pues solo aceptan la psicoterapia, ¿qué tanto se controlan los síntomas o
o si usted nos recomienda, pues, insistirle a los padres o convencerlos de que le dan el tratamiento farmacológico, o respetar su decisión y ya no hacer insistencia. Con la pura psicoterapia, la verdad es que no van a remitir los síntomas. Si acaso pueden mejorar algunos síntomas conductuales leves, por ejemplo, cosas como ¿qué te diré? A lo mejor que el niño haga un poquito menos de berrinches, a lo mejor que el niño, por ejemplo, pueda tenga un poquito más de orden en ciertos horarios, como en la hora de la comida, la hora de dormir, ¿sí? Pero la verdad, así como que la terapia tenga un efecto franco sobre la inatención o que tenga un efecto franco sobre la impulsividad o sobre las alteraciones pues propias, las alteraciones cognitivas propias del TDAH, la verdad es que no. Es muy escaso la mejoría que pueden tener con la pura psicoterapia. Por ahí les comentaba, creo que en el video, de cuál era la estrategia que usaban mis maestras, las 2 PAIDOS. Yo roté con 4 PAIDOS en mi formación de psiquiatría. Por azares del destino me tocó hacer un buen de rotación por PAIDO. Así se acomodaron las cosas. Hice fueron 4 meses, 1 mes y otros 3 meses. Hice como 8 o 9 meses. Sí. Hice como 9 meses en PAIDO, nada más, imagínense. Entonces, eso hizo que de alguna manera pues tuviera un montón de contacto con niños y con las familias y con los PAIDOs, ¿no? Y mis maestras, ellas decían, ¿sabes qué, Nico? Yo no les voy a decir a la mamá, yo no les voy a insistir. Yo no les voy a insistir. Y yo decía, ¿pero por qué no? O sea, cuando llegué al consultorio yo estaba de residente y yo, pero doctora, es que es por el bien del niño, ¿no? Y luego volteaba y me decía así como de, ay, pobrecito ingenuo, ¿no? Volteaba y me decía, mira, Nico, pasa esto. Mientras más les insistas, menos van a querer, ¿sí? O sea, tú ya les explicaste de entrada cuando tú les diste el diagnóstico, ya les explicaste que el niño tiene TDA, ya les explicaste en qué consiste, ya les explicaste en qué afecta de manera positiva el medicamento, cómo es que el medicamento los va a ayudar, ya les dijiste. Si a pesar de eso ellos están en una negativa, es porque entonces todavía no es momento para ellos, ¿sí? Ya llegará ese momento. Y la otra es de que otra de mis maestras me dijo, mira, si tú le insistes y te dicen que sí, te van a decir por compromiso. Y si le pasa algo al niño, que ojo, o sea, le puede pasar por otra causa que no sea el medicamento, si le da una diarrea, si le da un dolor de cabeza, si le da lo que sea que le dé el niño, se lo van a echar la culpa al medicamento porque de entrada no están convencidos de que tiene que tomar el medicamento. Entonces, lo que vas a generar es que ahora sí lleguen como con una queja, ¿no? Contigo de, es que le causó diarrea el medicamento. Es como de, señor, el medicamento no da diarrea. No, es que nosotros vimos que se lo dimos y fue que le dio diarrea después de que empezamos con el medicamento. Entonces, ahí sí es manejar mucho las cosas como de, o sea, fluir con la situación, ¿no? Si ellos no quieren, no pasa nada, que lo sigan llevando a terapia, que sigan gastando su dinerito en terapia, ya que haya pasado 6 meses, 8 meses, 9 meses, entonces, y que ya vean que el niño nomás no, y que ya en la escuela ya les pusieron el grito en el cielo, ¿sí? Que ya los maestros le dijeron, o me lo medica o no entra a clases. Entonces ya van a llegar contigo muy humildes, ¿sí? Así como, doctor, ya ahora sí queremos el medicamento, estamos ya listos para recibir el medicamento. Y tú así como de, ay, qué bueno, ¿no? O sea, esa es la mejor manera para no contrapuntearte con los familiares, porque literal a veces los papás se ponen así como en un plan de, no, pero es que no, porque los medicamentos no son buenos, hay mucho tabú todavía al respecto de esto. Entonces tú no te vas a pelear con nadie, tú vas a decirle, mire, esta es mi recomendación, si ustedes no quieren no hay ningún inconveniente, llévenlo a terapia, yo de todas formas le voy a dar cita de seguimiento, ¿sale? Para ver cómo le fue con la terapia, ¿sí? Y pues nos vemos aquí en tantos meses, ¿no? Y mientras sigan estas medidas, no le den estos alimentos, hagan esto, cuiden los horarios, y ya, normalmente, ¿qué pasa? Que regresan porque el niño sigue reprobando, ya lo quieren correr de la escuela, ¿sí? Porque las maestras ya no lo aguantan en clase, entonces te lo vuelven a traer y te dicen, no, sí, ahora sí. Esa sería mi recomendación. Gracias, doctor.
De nada. También le recomendaron hacer eso con los de depresión, ¿no? Creo que nos había contado de que con niños de depresión también estaban como hiperactivos y la escuela también te lo regresaba. Entonces, sí es una técnica muy eficaz, al parecer, ¿no? Pues un poco sí, porque al final tú dejas que la misma evolución del padecimiento termine como por orillar un poquito a que los familiares digan, ¿no sabes qué? Sí, ¿no? Ahora, hay casos en donde sí insistiría yo, por ejemplo, en casos en donde yo vea una depresión muy severa que me pudiera dar problemas a corto plazo, por ejemplo, que digo, ¿sabes qué? El niño ya tiene pensamientos pasivos de muerte, no se pudiera evolucionar a ideación suicida. Entonces yo sí le insisto a los papás como de, ¿sabe qué? Yo sí creo que el antidepresivo es lo ideal. Si a pesar de eso no quieren, bueno, pues yo pongo en mi nota que yo hice el intento, ¿sí? Porque todo lo que está en el expediente es la verdad, ¿sí? Yo pongo en mi nota que se hizo, se insistió a los padres de que se iniciara el tratamiento farmacológico, los padres se rehusaron, decidieron manejarlo con solamente psicoterapia y ahí quedó, ¿no? Les doy los datos de alarma de cuáles pudieran ser los riesgos. Desgraciadamente, ¿no? O sea, es la medicina defensiva que tenemos que empezar a aplicar a veces un poquito en nuestra práctica clínica. Doctor, Dime. ¿puede llegarse a confundir el TDA inatento con alguna variante o parte del espectro autista? Sí, sí se puede. Sobre todo cuando es un TDA muy fuerte, ¿sí? O sea, que es un TDA muy, muy marcado con todos los síntomas de inatención juntos. Sí se pudiera a veces llegar a confundir, pero la gran diferencia sería que el niño sí tiene habilidades comunicativas, ¿sí? En el caso del trastorno del espectro autista, las habilidades comunicativas o están ausentes o están muy deterioradas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, de hecho, déjame decirte algo, la comorbilidad entre TDA y trastorno del espectro autista es muy alta. Niño que tiene trastorno del espectro autista, muy probable que tenga TDA, ¿sí? O sea, niño que tiene autismo, muy probable que tenga TDA, ¿sí? Entonces, habría que evaluar un poquito el lenguaje, habría que evaluar un poquito esta capacidad comunicativa. En el caso de un autismo de lo que le llamábamos antes autismo de alto rendimiento o Asperger, ¿sí? Sería como niños que, por ejemplo, presentan estereotipias al hablar, hablan así como tienen una forma muy particular de hablar, incluso siendo adultos, ¿sí? Se les queda, a lo mejor no hablan exactamente así, pero tienen estas estereotipias, hablan así como un poco cuadrado, como si fueran un personaje de caricaturas, ¿sí? Tienen este tono de voz. La otra es de que suelen tomarse las cosas de manera muy literal. Por ejemplo, hay un pequeño videíto psicoeducativo para padres con Asperger, en donde le dicen, el personaje se llama Aspi, ¿no? Por Asperger. Y está la persona como que están en un tren y está el oficial y dice, todos tomen sus asientos, por favor. Y Aspi agarra su asiento, así se lo pone aquí en el pecho, ¿no? O sea, todos tomen sus asientos y Aspi literalmente toma su asiento, ¿sí? Entonces tienen ellos la dificultad para poder entender el sentido figurado o lo metafórico, ¿sí? Se hace una exploración en esas cosas para poder ver que el niño entienda bien ese tipo de cosas. Y entonces, si el niño lo entiende bien, si no tiene estereotipias ni verbales, ni físicas, si no tiene, por ejemplo, una restricción del rango de interés que solamente sea por un tema específico, descartaríamos el autismo y dejaríamos el puro TDA. Bueno, digo, es un tema que no hemos visto, perdón por hacerlos bolas a veces, porque es un tema que no hemos visto, el de autismo, pero digo, nada más como para darte una pincelada de cómo se pudiera comportar un niño autista, ¿no? Y así es, deja un comentario adicional. Si es un autismo profundo, o sea, el autismo en donde el niño ni te pela, pues ahí no queda ninguna duda. O sea, eso ya no sería TDA inatento, porque el niño autista que de verdad tiene un autismo profundo, usualmente está, por ejemplo, yo me acuerdo de una niña que estaba en el consultorio y estaba así con su celular así.
Y luego, Mariana, ¿cómo estás? Y la niña. Y hacía estereotipias con su lengua. Sacaba la lengua cada cierto tiempo, así como de manera muy particular, y seguía en su videojuego, ¿no? Y yo, hola, ¿cómo estás? Es como si yo no estuviera en la habitación, como si yo fuera un fantasma. No había ni la más mínima noción de atención hacia mi persona. En un niño con TDA, el niño con TDA te mira a los ojos, ¿sí? Te saluda, sí, a lo mejor se queda sentadito y mientras tú estás hablando, el niño está así como con sus ojos viéndote, pero su mente está en otro lado, ¿no? Esa sería la diferencia. De nada. Doctor, yo tengo una duda. Bueno, no sé si lo había visto, pero en el artículo decía que no se le podía dar tratamiento farmacológico a los niños menores de 6 años, creo. Entonces ahí solamente se tratarían pues, con terapias cognitivas y todo eso. Sí, la terapia se llama terapia de conducta. Con los niños, la parte cognitiva no tiene mucho sentido. Los niños son cosas como muy conductuales, así como de, si tú haces esto, pasa esto, ¿no? O sea, porque para empezar, los niños no tienen muy desarrollada todavía su corteza, la parte cognitiva no tiene mucho sentido. Pero sí sería usar terapia de conducta y esperarnos hasta que cumpla 6 años. Ningún psiquiatra jamás en la vida le va a iniciar el tratamiento a un niño antes de los 5. Se puede iniciar a los 5 a más tardar, ¿sí? Pero en el caso de un TDA severísimo, ¿sí? O sea, en un caso de un TDA muy, muy severo se puede iniciar a los 5, pero con como con mucha precaución. Pero antes de los 6 años, en general, ningún psiquiatra va a saber que inicie el fármaco. Así que antes de eso, sea terapia de conducta, medidas generales, ¿sí? Y decirle a la mamá, aguante señora, usted puede, usted es fuerte, es una guerrera, ¿no? Entonces ya sería Eso, bueno. Eso. más trabajo como de los papás, ¿no? Sí, desgraciadamente. Y la verdad es que pobrecitos, porque no es nada sencillo. Tener un hijo no es sencillo, para empezar. Tener un hijo con TDA es extremadamente cansado. Ok. Es súper. Gracias. Imagínense los que tienen gemelos con TDA o que tienen a toda la escalerita de hijos, todos con TDA. Porque como la heredabilidad es del 70 y tantos, imagínense. O sea, el mayor, el de en medio y el chiquito, todos con TDA, es como de... Oh. No, la verdad es que mis respetos. Sí, no sé, algo están pagando porque no es nada fácil. La verdad. ¿Qué más, chicos? Yo tengo una duda. Respecto a esto de la heredabilidad, ¿hay alguna conducta a seguir para prevenir que el niño lo padezca? O sea, si yo como padre sé que pues lo padezco, ¿hay alguna conducta a seguir? No como tal. O sea, por ejemplo, si yo lo padezco yo, tengo TDA, tengo un hijo, yo ya lo hago, o sea, yo ya sé que al tener a mi hijo son altas las probabilidades de que él tenga TDA. No hay mucho que se pueda hacer con respecto al factor genético realmente. Tal vez no fumar, no beber, ¿sí? No, no tener, por ejemplo, conductas que generen como daño en mi información genética, porque hay varios genes que están relacionados. Está el gen del DAT1, que es el transportador de dopamina, el transportador de noradrenalina, entre muchos otros. Entonces yo trataría de hacerle el menos daño epigenético a mi información genética. Entonces sería como no tomar, no beber, tratar de dormir adecuadamente, manejar adecuadamente el estrés, no exponerme a fuentes de radiación. O sea, tal vez sería como que eso, ¿no? Tratar de tener a mi hijo joven antes de los 30 años, ¿sí? Para nosotros los médicos, pues no es mucha opción a veces. Terminamos la carrera como a esas edades. Entonces,
Pero bueno, mientras menos años tengas, también tu información genética está menos deteriorada, entonces tal vez tener a tu hijo un poquito antes serían como medidas profilácticas en cuanto a lo genético, pero insisto, si ya tienes la heredabilidad, lo más probable es que sí lo herede tu hijo y no haya mucho que puedas hacer al respecto. Tal vez puedes evitar que empeore. Sí, a eso me refería, que si no hay alguna medida para que no empeore. Por eso te digo, ¿qué es lo que lo puede empeorar? Que tu información genética esté dañada, que haya alteraciones epigenéticas, metilación de tus genes, ¿sí? ¿Y cómo metilamos genes? Fumando, tomando, desvelándonos, exponiéndonos a radiación ultravioleta, no utilizando protector solar. ¿Me explico? Gracias. De nada. ¿Qué más, muchachos? Yo puse uno en el chat, doctor, nomás no sé si lo alcanzó a leer. No, qué bueno que me dices porque no lo leí. Lo que dice, el artículo mencionaba que la genética es hasta el principal factor en un 70% de los casos, pero ¿cómo identificarlo en un paciente pediátrico huérfano o en estado de calle que nos llegue a nuestro consultorio hospital? ¿Cómo de qué edad te refieres, José, más o menos, para tener una idea? Antes de los 6 años. Ok. Híjole, ahí lo puedes sospechar, pero no lo puedes diagnosticar. Así como no se le inicia el tratamiento a un paciente menor de 6 años, tampoco se diagnostica el TDA antes de los 6 años. Eso también se los dije en el video. Entonces, por ejemplo, si tiene 6 años de edad, lo que tienes que ver es que te cumpla ¿qué? Los criterios del DSM-5. Ajá. Si no sabes, por ejemplo, la heredabilidad, no te vas a basar en la heredabilidad, te basas más en que cumpla los criterios, ¿no? Para esto sí tendrías que tomar en cuenta, o sea, si tú no eres el cuidador principal del niño, o sea, tú como médico, ¿no? Obviamente tú no eres el cuidador del niño, pero van sus papás a la consulta, entonces si los papás no son los cuidadores principales de ese niño, ¿sí? Pues entonces tratar de buscar la información por parte del cuidador principal del niño, ¿sí? O por ejemplo, si el niño es un pupilo del Estado, que tienen esa categoría los niños que están en adopción, ¿sí? Que no tienen un tutor legal definido, o sea, un familiar directo, se consideran que son pupilos del Estado. Entonces, en ellos, quienes serían los cuidadores principales serían las personas que están en la casa hogar o en el internado ahí con ellos, ¿no? Tratar de buscar y preguntar a varios de los cuidadores cuáles son las conductas del niño para poder realmente ver si nos cumple criterios, ¿sale? A los maestros también, por ejemplo, a los maestros tratar de hacerles el cuestionario, el de Conners, ¿sí? Mandárselos y decirles, ¿sabe qué? Maestro, porfa, contésteme este cuestionario de Conners, y ya cuando te lo regresan, ellos te reportan las conductas. Si puntúa muy alto en el Conners, lo más probable es que sí tenga TDA, pero tu diagnóstico siempre es eminentemente clínico y siempre te vas a basar en los criterios, ¿sale? Aunque no tengas los antecedentes heredofamiliares, aunque no tengas datos del desarrollo, por ejemplo, de las consultas prenatales, ¿no? De la mamá, ni mucho menos, tú te vas a basar en tus criterios diagnósticos. Y en caso de tener la sospecha como tal ya del paciente de un posible TDA, cumpliendo los 6 años ya podemos comenzar con el tratamiento y pues ahora sí como tal diagnosticar al paciente. Así es. Tú das de cuenta que ese niño tú le das seguimiento, ¿no? Suponiendo que tú eres el pediatra de ese niño, que sobre todo pediatría los ve un montón. El TDA, o sea, los pediatras ven un montón de TDA, un montón. Entonces empiezan a ver al niño desde que está, por ejemplo, como recién nacido, le dan su seguimiento cuando es lactante menor, lactante mayor, va creciendo hasta que llega a ser un escolar, por ejemplo, ¿no? 6 años de edad. Ya cuando el niño es un escolar, para esas alturas el pediatra ya vio perfectamente que ese niño pintaba, ¿sí? Con todas las de la ley para un TDA. Nada más estaba esperando a que cumpliera la edad mínima reglamentaria para poder iniciar un tratamiento, ¿sí? Pero desde antes ya lo puedes sospechar porque
son demasiado hiperkinéticos, sobre todo los niños, son muy hiperkinéticos, son muy vagos, ¿sí? Son incontrolables, ¿no? Esas fierecillas de repente. Entonces, ya lo puedes ver con tiempo y te puedes ir preparando para decirle a los papás, ¿sabe qué, señora? A mí me parece que su niño tiene TDA, nos vamos a esperar a los 6 años para mandarlo a paidopsiquiatría, pero ya que cumple los 6 años, ya, vayas a paidopsiquiatría o a neuropedia. También en neuropedia les inician mucho tratamiento farmacológico. Entonces, en cualquiera de esas dos especialidades. ¿Va? Gracias, doctor. ¿De nada? ¿Qué más? Por ejemplo, si ustedes... Imagínense que ustedes pueden ser 2 escenarios. Les pongo el escenario A. Ustedes están en el internado, están rotando en pediatría en la consulta externa de pedia. O escenario B, ustedes están en el servicio social y atienden obviamente consulta de pedia, porque pues, el médico general ve todo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los 2 escenarios, llega una señora con su niño de 7 años y les comenta que el niño tiene, por ejemplo, que en la escuela se quejan mucho los maestros de él, que dicen que no pone atención en clase, que no entrega tareas, que no termina sus apuntes, que sus cuadernos prácticamente tiene como 4 hojas de apuntes nada más y están con una caligrafía espantosa y con una limpieza espantosa, ¿sí? Que usualmente es reportado porque se encuentra fuera de su lugar, ¿sí? Porque no acata las indicaciones del profesor y que además de eso su desempeño académico pues está por los suelos, ¿no? Entonces, así como que ya nomás te dice todo eso y es como que, ¿no? Huele como a TDA, ¿no? Ok. Entonces, una vez que ustedes identifican eso, el pediatra voltea con ustedes o ustedes mismos voltean con ustedes y dicen, ¿qué le voy a dar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacen con este niño? Vamos a empezar antes de lo farmacológico. ¿Qué recomendación? O sea, ya le dijeron a la mamá, tiene TDA a su niño, cumple criterios, ¿Qué le van a decir? ¿Qué recomendaciones no farmacológicas tienen que darle ustedes a la mamá de este niño que tiene TDA? Pues en el artículo mencionaba que teníamos que informarle al niño sobre lo que estaba sucediendo y pues asegurarle a los padres pues que no es culpa. Y también mencionaba que teníamos que hacer como, ¿cómo se dice? Ciertos horarios para las cosas y mantenerlo en orden para que el niño se mantenga concentrado y que siempre realice sus tareas y todas sus cosas en una misma mesa. Y también mencionaba que teníamos que avisarle a la escuela para que también intentaran ayudar al niño a eso con las rutinas, así como puso Paula las rutinas, para que no se levantara de su lugar y así, para que tuviera más concentración. Ok. De eso que dices, por ejemplo, son varias cosas. Una es los horarios, determinar horarios específicos. Eso es muy importante en los niños con TDA. Los niños con TDA tienen una dificultad especial, ¿sí? En mantener como horarios y completar tareas y completar como actividades procedimentales, les cuesta un montón de trabajo. Entonces, sí es bueno que tengan un horario específico para hacer cosas. Por ejemplo, el horario del desayuno bien establecido, por ejemplo, los horarios de comidas, ¿no? Horario de desayuno, horario de comida, horario de cena. Un horario específico para irse a la cama, ¿sí? Si es en una familia mexicana típica, ya actualmente, hace muchos años todavía los niños se dormían a las 8 de la noche. Hace, de eso. Pero ahorita la verdad es que yo a mis vecinos tienen un montón de niños y yo los veo a los niños jugando fútbol o haciendo cosas aquí afuera todavía a las 11 de la noche, ¿no? Entonces afuera en la calle, ¿sí? En la banqueta si quieren, pero en la calle. Entonces sí tenemos que hacer hincapié en que tiene que tener horarios delimitados para dormir, para comer, ¿sí? Un horario específico
para hacer la tarea, tiene que haber esos horarios y el niño tiene que entender que los horarios son necesarios, son importantes y son parte de su rutina, ¿sí? Porque es lo que le cuesta trabajo. Tenemos que ayudarlo en lo que le cuesta trabajo. Y lo primero es dejar horarios. Muy bien. Lo segundo es, por ejemplo, lo que comentas de decirles en la escuela que le ayuden. Mira, la verdad es que si está en una escuela pública, incluso estando en una escuela particular, es difícil que el maestro o la maestra vayan a decir, sí, le voy a dar atención especial al niño o a la niña, ¿sí? Por lo regular, en las escuelas públicas pueden llegar a tener hasta 30 alumnos por salón. Entonces, es un montón de niños como para darle una especial atención a un niño en particular. Pero lo que puedes decir es mandarles el cuestionario de Conners para decirles, hey, el niño tiene TDA, nada más como de, si tiene una situación especial que hay que atender, se le va a dar tratamiento y todo, pero nada más como para alertar al maestro, porque eso genera normalmente que el maestro tenga un poquito más de paciencia con ellos. La otra es pedirle al maestro, hablar con él y decirle, maestro, maestra, ¿cree que pudiera dejarme a mi niño al frente? ¿Sí? Lo que pasa es que el pediatra ya me dijo que tiene TDA, entonces me recomendó que dejarlo al frente es lo ideal porque él se distrae con mucha facilidad y al frente sería el lugar en donde se puede distraer lo menos posible, por ejemplo. ¿Sale? Eso sería con el maestro, pero faltan muchas otras recomendaciones. ¿Qué otras recomendaciones le van a dar a esta señora que lleva sus 17 años? También se mencionaba que no tenían que castigar a los niños, sino que se tenía que hacer un reforzamiento positivo con ellos. Mira, el artículo sí, yo sé que dice eso. La verdad es que existe el reforzador positivo y el reforzador negativo. El reforzador positivo es este reforzador que le decimos, ok, el niño va mal en matemáticas, ¿no? Le dices, ok, va, a ti te gusta el videojuego fulanito de tal, ¿sí? Si tú me subes de promedio en matemáticas, yo te llevo a la tienda para ver eso de si te compramos el videojuego, ¿no? Entonces, eso sería un reforzador positivo. O sea, si tú me cumples, yo te doy algo, ¿no? Y el reforzador negativo es como de, a ver, si tú no cumples con tus obligaciones básicas, entonces yo te quito un privilegio. Y ese privilegio puede ser horas de videojuego, hora de televisión, uso del celular, uso de la tablet, entre otras cosas. ¿Sabes? Entonces, sí también se utilizan y también son beneficiosas. Simplemente no utilizar ninguno de los dos reforzadores de manera excesiva, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿cómo están mal utilizados los reforzadores positivos? O sea, ¿cómo sería la utilización incorrecta de un reforzador positivo? Sería algo así. Hijo, si tú sacas la basura, yo te voy a dar un chocolate. Hijo, si tú tiendes tu cama, yo te voy a comprar un juguete. A ver, no. Esas cosas, esas actividades no son negociables. Esas actividades son obligaciones que tiene el niño dentro del seno familiar, dentro de la casa. Entonces, tender su cama, sacar la basura, ayudar a limpiar lo del perro o darle de comer a la mascota, son parte de sus actividades y de sus obligaciones como miembro de la familia. Entonces, eso no es un negociable de que si tú haces, yo te doy, porque entonces el niño va a aprender que todo lo que él haga tiene que tener un premio, ¿sí? Y eso es un error, ¿no? Entonces, hay obligaciones en la casa y esas no están sujetas a negociación, ni a premios, ni a nada. ¿Y cómo sería un mal uso de un reforzador negativo? Por ejemplo, en la comida. Yo he visto, la comida nunca se restringe, ¿eh? La comida, o sea, se restringen ciertos alimentos, pero nunca se restringen los tiempos de la comida, ni tampoco se restringe la cantidad de la comida, ¿sale? Yo he encontrado papás que les dicen, a ver, si tú no haces esto, yo no te voy a dar de comer tu postre, ¿no? Y normalmente ellos comen sus 3 tiempos en la comida, o sea, comen su plato fuerte, o sea, su ensaladita, su entrada, su plato fuerte y su postre. Y eso es algo que toda la familia lo hace, ¿no? Y lo han hecho desde siempre. Entonces empiezan a restringirle el postre y el niño se queda como de todos los demás miembros de la familia comen postre, lo comen diario y a nadie le restringen el postre por ninguna regla y a mí sí, ¿no? Cuando sean cuestiones de comida, ahí no, ¿sale? Sí se pueden hacer cosas como privilegios o cosas que tengan que ver con ocio, ¿no? La tablet,
por ejemplo, una salidita con los amigos al, no sé, por ejemplo, que lo invitaron a un cumpleaños, es de, no, a ver, vas a ir al cumpleaños, pero si tú me cumples con tal cosa, ¿no? ¿Va? De hecho, yo también estaba leyendo de eso, doctor, de los reforzadores. De hecho, hay un curso en Coursera, pues algún día me interesa. Se llama Teaching Good Parent o algo así, era enseñando a ser buenos padres, creo, de la Universidad de Yale. Está muy bueno, la verdad. Y hablaban de los reforzadores y explicaban eso mismo, de que muchas veces también uno de los peores usos que podemos darle a un reforzador es cuando dices de papá y mamá ya no te van a querer igual si no haces como esas cosas, porque realmente sí era algo que decía mucho de, pues ya no te quiero, o sea, porque sí es una frase que usamos mucho. Entonces, ese era uno de los peores condicionadores que podíamos hacer, porque decían que aparte de cuando estamos acostumbrando, y como usted decía, al niño de darle un premio, lo estamos mal acostumbrando, que muchas veces el reforzador puede ir desde una palmadita, porque te dan toda la indicación de cómo hacerlo, de contacto visual, contacto físico, el estímulo y el reforzamiento, pero saber cómo irlos implementando poco a poco, de igual de, muy bien, acabaste ya tu comida, felicidades, ya estoy orgulloso de ti, pero nunca completar. Y con lo de la comida, ellos sugerían que muchas veces cuando los niños es que no quiero por comer las papitas, o sea, por así decirlo, era de, ok, no vas a comer las papitas, sencillamente, y empiezan a hacer un berrinche la primera vez, no voy a comer entonces. Entonces, si era la primera vez, lo que ellos recomendaban era, déjalo sin comer esa sola comida, no dejes que postre, o sea, porque siempre es de, pues ya voy a agarrar mis papitas. No, te esperas hasta la siguiente comida, o sea, respetando siempre sus horarios. Si tú decidiste no comer, pues te vas a esperar, entonces ya sabes la consecuencia de tus actos, de no quiero comer, pero a poder obtener este privilegio, pues ya era un reforzador así de, no tan negativo, o sea, no era tan brusco como decirte, no vas a comer, sino que tú estás decidiendo. Sí, o sea, al final es justamente, ¿no? Ayudarlos a aprender que sus actos tienen consecuencias. Entonces, por ejemplo, decirles, porque muchos niños no quieren comer, como dices, ¿no? Pues ya sea por berrinche o porque no quieren, porque quieren seguir jugando, quieren hacer cosas. Entonces, les llamas para comer y no comen. Entonces, ¿qué haces? Ok, pues ya le llamé, ¿no? Yo lo que hago es, ya a la hora de que todos terminaron de comer, junto todo, guardo todo, ¿sí? Lo meto al refri, todo, o sea, yo aseo la cocina, recojo, lavo los platos, o sea, ya todo, ¿sí? Y pues ya, y el niño llega y tengo hambre, pues ya no hay, ¿sí? Tu horario de comidas es a las 3 o es a las 4, pues te vas a tener que esperar hasta la cena, ¿no? Y entonces el niño va a entender que, ok, no, saltarme una comida es mala idea, ¿no? Y al final tú no es como que le restringiste la comida, simplemente dijiste, ok, yo te dije, te invité, te dije, estuvimos varios minutos o hasta la hora esperándote para comer, pero pues nadie llegó, ¿no? Muy bien. Y tienes razón, no condicionar el afecto, porque básicamente si le dices, si haces esto sí te voy a querer y si no lo haces no te voy a querer, sería tanto como enseñarles que el amor es condicional, ¿sí? Que el respeto, que el amor, que su pertenencia a ese clan que es la familia está condicionado, ¿no? Está condicionado a que ellos hagan lo que yo quiero y si no lo haces lo que yo quiero, entonces no te quiero, ¿no? No eres digno de amor, ni de respeto, ni de confianza, ni nada, ¿no? Entonces, aguas con eso nada más. Muy bien. Otra estrategia que nadie me ha dicho todavía, a ver, que le van a decir a los papás, no sé si ya sea Isela o alguien más de los compañeros. No era la de que teníamos que, bueno, los padres tenían que ignorar a los niños cuando tenían conductas inapropiadas. Tenían una cierta palabra, no recuerdo cómo se llamaba. ¿Tiempo fuera? ¿El time out? No. La extinción, ¿no? Ajá, extinción, era lo de extinción. Sí, muy conductual la extinción. ¿Qué es eso? Básicamente es como de, ok, tú sigue pataleando, estás ahí presente, ¿eh? No es como que te vas de ahí de la habitación, o sea, estás ahí presente, pero tratas, por ejemplo, si tú estás en la computadora, te quedas en la computadora y dejas que termine con el berrinche, y ya después de que termine con el berrinche, ya si está más tranquilo, ya puedes hablar con él. Si no, hasta que de verdad termine de llorar, de patalear, de berrear, tú te quedas ahí para que no se haga daño, ¿sí? Porque luego de repente se pueden hacer daño con algo, o sea, aunque no sea como que ellos no lo quieran, pero se pueden hacer daño con algo, ¿no?
Que los exámenes sean más cortos. Muy bien. ¿Qué más? Esas son medidas como conductuales para los berrinches, ok, va. Pero para el TDA propiamente dicho, hay algo que se nos está pasando. ¿De los estímulos distractores no sería, doctor? Por ejemplo, televisión y demás. Sí, no sé si lo decía el artículo, no me acuerdo, porque ya hace tiempo que lo leí el artículo, pero normalmente mis maestras me decían, lo máximo que le puedes dejar a un niño adolescente para ver televisión, es ver televisión, ver tablet, ver celular, videos, lo que sea. ¿Cuánto creen que es? 1 hora. 1 hora y media al día. 1 hora. Ay. Y ellos deciden si es tele, o sea, si es media hora de tele, media hora de videojuegos, o si es toda la hora de videojuegos, o si es 1 hora completa de tablet, o si me explico, pero es 1 hora. Y esa sí la puedes utilizar como reforzador negativo. Es decir, no, yo te dije que si no sacabas la basura y no me ayudabas con lo del perrito, ¿sí? Que es tu perrito, ¿sí? También. Entonces, no te iba a dejar jugar videojuegos el día de hoy. Entonces, no va a haber consola el día de hoy. ¿Sale? Entonces, sí puedes restringir eso porque es un privilegio. ¿Sí? Y ese reforzador positivo sí te ayuda para modificar la conducta del niño. Porque recuerden, con los niños las intervenciones son muy conductuales. Cognitivas, no. ¿Sí? Son más conductuales, con lo conductual entiendes más rápido, no pueden procesar la información de manera más eficaz que cognitivamente. ¿Sale? Y es que sobre todo tiene que ver porque si el niño puede pasar horas y horas, o sea, seguro hay varios de aquí que se la pasan, yo era uno de esos, me la pasaba horas pegado a la televisión. O hay gente que se la pasaba pegado al Play, al Xbox. Sí, claro. O sea, entonces, y eso si tú lo dejas, ¿qué hace? Como que funge. Si tú dejas como a libre uso de estos aparatos, de estos... Malos hábitos, ¿no? Bueno, es que van a usar, en vez de utilizar el tiempo, a nosotros nos decía mi mamá, que en vez de estar utilizando el tiempo para estudiar o para hacer tus deberes, te la pasabas haciendo ocio. Y pues se te olvidaba que tenías que recoger el cuarto, que tenías que estudiar, que tenías que hacer la tarea, que ya te tenías que ir a dormir, no te habías metido a bañar. No, sí, fue duro. Sí, imagínate eso y ahora en un niño con TDA. O sea, si eso nos pasaba a nosotros, a lo mejor que varios de nosotros no tuvimos TDA, pero si nos pasaba a nosotros, ahora imagínense un niño con TDA, pues en la vida se va a acordar de la tarea. O sea, en la vida se va a acordar de la tarea. En la vida se va a acordar de sacar la basura. En la vida se va a acordar de tender su cama, de recoger sus juguetes. Nada de eso, ¿sí? Entonces, se tiene que restringir a 1 hora. Y sí, es muy adictivo además. Porque ya que pasas un nivel, te vas al otro y al otro y al otro, y te puedes quedar sin problemas horas y horas jugando, ¿no? Muy bien. Algo que no me han dicho tiene que ver con los alimentos, que es muy importante en los niños con TDA, la cuestión de los alimentos. ¿Qué onda con eso? A ver. Pues mencionaba algo acerca de restringir el azúcar, ¿no? O sea, no eliminarla por completo, pero no se promovía como que un alto consumo. Totalmente. O sea, ya tenemos un niño que tiene una batería que no se acaba, ¿sí? La batería del niño con TDA, la batería de un niño no se acaba, para empezar, de un niño. La batería de un niño con TDA es reforzada, ¿sí? Y si tú a eso le das azúcar, ¿sí? Lo que vas a tener es una batería de poder infinito, ¿sí? Entonces, necesitas restringir alimentos, entonces, ¿de qué tipo de alimentos estaríamos hablando entonces? Azúcar, chocolate, chocomilk. Chocomilk, chocolates, azúcar de esta de mesa, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con jugos
ojo, todos los jugos que existen en el mercado, y cuando digo todos, son todos los jugos, son agua pintada con colorante amarillo 64, como con 10 cucharadas de azúcar, ¿sí? Esos son los jugos. Refrescos, cereales, ¿sí? Todos los cereales, ¿sí? Fruit Loops, Zucaritas, Choco Crispies, Captain Crunch, Cheerios, y todos los que se les ocurran, todos tienen dosis industriales de azúcar. ¿Sí? Ojo, ¿cuándo sí se puede? ¿Cuándo sí puedes darle permiso al niño? Una vez a la semana. ¿Y qué? Una porción muy pequeña. Por ejemplo, si van a una fiesta de cumpleaños, el domingo, por ejemplo, y el niño le invitan pastel y un refresco, así una coquita así, chiquita. Se acabó. ¿Sale? Su pedacito de pastel y esto. Tan, tan. La bolsa de dulces, tú te la llevas a la casa y el domingo, si el niño tiene ganas, ¿sí? Mamá, a ver, ¿qué dulce quieres? A ver. No, pues que el Carlos V. Ah, bueno, agarre su Carlos V, el resto de los dulces me los llevo otra vez para guardarlos. ¿Sale? Es que estos niños de verdad, se los digo de verdad, si ustedes les dan azúcar o cafeína, que el chocolate tiene metilxantinas, ¿sí? Tiene cafeína, tiene dosis bajas de metilxantinas. Lo que van a hacer es un torbellino, ¿sí? Sobre todo si el niño es hiperactivo. Entonces, necesitan bajarles un poquito esa impulsividad. Aunque ustedes no lo crean, yo conozco familias en donde desde los 6 años ya los niños les dan café, ¿sí? Su cafecito con leche en la mañana, antes de irse a la escuela, ¿sí? Junto con su lonche. Entonces, eso sucede. Hay que investigar, ¿sí? Si le está, qué tipo de, como qué le dan de desayunar al niño, ¿no? Pues que Chocomilk. Chocomilk es chocolate con un montón de azúcar, ¿no? Hay que restringir ese tipo de alimentos. Muy bien. Otra cosa que tenemos que restringir es, bueno, no más bien que tenemos que restringir, es todo lo contrario. Que tenemos que proponer que haga es que. ¿Qué se imaginan? Ya dijimos que los horarios, ya dijimos que los... que haga algún tipo de actividad extracurricular como deportes, ¿no? Ejercicio, actividad física, específicamente deportes, o sea, más bien preferentemente deportes. ¿Por qué creen que sea más preferente que sean deportes como tal? Para que gasten Disciplina. Uno, porque en los deportes hay disciplina, ¿sí? O sea, hay reglas. En todo deporte hay reglas, ¿no? Y en esas reglas es de que si tú te sales de la cancha, si el balón se sale de la cancha, ya es fuera. Si tú pateas a un jugador, eso es falta. Y sí me explico, y es una de las cosas que más trabajo les cuesta a los niños con TDA. Todo lo que tiene que ver con horarios, reglas, límites, les cuesta mucho trabajo. Entonces, el deporte ayuda a asimilar ese tipo de reglas sociales. Excelente. Además de que los cansan en los entrenamientos, los cansan bastante y eso les llegan a la casa un poquito menos hiper, ¿no? Pero se reponen como bien si ellos... rápido. ya esos sé. Niños, esos niños son una pila destructiva. A mi experiencia, en mis cursos, sí me tocó varias veces cuidar niños con ese trastorno. Y en lo personal prefiero que hagan actividades solos o con pareja, porque si los pones en grupo, no pues funciona bien. ya se imaginará cómo es un caos total. Entonces, en lo personal, si tienen ese tipo de niños, manténganlos o solitos, por ejemplo, actividades como tenis, badminton, que puedan estar ellos solos, o tal cual, con una pareja, en un equipo, en mi opinión, ¿verdad? A lo que yo he vivido. No, es cierto, tal cual. Es que si tú juntas a 5 niños así con esas características, no, olvídate. O sea, la maestra se quiere suicidar, ¿no? Empieza con ideación suicida la pobrecita. Ajá, o sea, imagínate, es que es muy pesado para ellos lidiar con tantos alumnos con TDA en un solo grupo. Entonces, sí es importante, si tú lo tienes, por ejemplo, en educación física, tú eres un maestro de educación física, por dar un ejemplo, pues la idea es tratar que ese niño no se junte con más niños, porque usualmente ellos comienzan el relajo. Entonces, tratar de trabajar en binas o en individual es lo ideal, ¿no? Que sean deportes en equipo, ok, va,
pero lo dejas, por ejemplo, tú eres el portero, ¿no? Entonces, que esté en una zona fijo ahí, ¿no? Para que el niño, pues, aprenda a seguir reglas, a seguir instrucciones y al mismo tiempo que no esté dentro del barullo con los demás niños, por ejemplo. Muy bien. La otra es el ejercicio siempre se va a recomendar en un horario específico y no después de ciertas horas. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué hora creen que sea ya no tan recomendable? Después de las 6, cuando ya empieza a atardecer, para que no afecte las horas de sueño. Ajá. Después de las 7, ¿no? O sea, quiere decir que todavía tienen el niño, sale de la escuela, pónganle que a las 2 de la tarde, tiene 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5, 6. Ya después de las 7 de la noche ya no se recomienda ni sacarlos a pasear, ni que vayan a correr, ni que hagan deporte, porque eso los activa en la noche. Y el problema es que estos niños de entrada no tienen un sueño muy fácil, ¿sí? Les digo que tienen una batería infinita. Entonces, de entrada no tienen una batería muy fácil y si tú los activas en la noche, pues menos se van a dormir, ¿sale? Entonces, ejercicio después de las 7 de la noche, cualquier actividad física, preferentemente evitarla, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya ahí tenemos, fíjense, en este ratito sacamos un montón de recomendaciones que les tienen que dar ustedes a los papás y que no tiene absolutamente nada que ver con el tratamiento farmacológico. Todo esto es puras medidas no farmacológicas. En eso se puede ir la consulta, inclusive, en explicarles todo esto. ¿Sabes? Muy bien. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con estos niños? ¿Qué les vamos a dar? Metilfenidato. ¿Cómo? Metilfenidato. Metilfenidato. Muy bien. ¿Cómo es que se tiene que iniciar el tratamiento de metilfenidato en un niño? Igual se titulaba, ¿no? Era, creo que de 0.3 a 1 miligramo por kilo. Ajá. Por kilo por día. Y mencionaba que dependiendo del que se eligiera, pues se le podía dar como para que el efecto le durara sus horas de clase y así. Ok, pues por ejemplo, normalmente en las instituciones públicas no tenemos más que el metilfenidato de liberación regular. Si ese fuera el caso de que tú estás, por ejemplo, trabajando, eres pediatra del IMSS, ¿sí? Hoy te toca ser pediatra, Ana. Entonces eres pediatra del IMSS y vas a iniciarle tratamiento de TDAH al niño, porque de aquí a que le den su cita PAIDO, pues buenas noches, ¿no? Ya ven que las citas están así cada 10,000 millones de años, entonces dices, ¿sabes qué? Voy a hacer el paro a la mamá. Sí, voy a hacer el paro a la mamá, le vamos a iniciar tratamiento y solamente tienes metil de liberación corta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se lo inicias? Dímelo a mí como si yo fuera la mamá. Pues ese tiene una duración de 3 a 4 horas, entonces recomendaría que, por decirlo, antes de que el niño vaya a la escuela, se le diera a las 7:30, por decirlo, entra clases a las 8. Uh-huh. Y ya de 7:30 a 10:30, más o menos, que es el receso, 10:30 a 11, pedirle a la maestra quizá que vaya usted a darle su segunda dosis para que pues, se prolongue el efecto durante todo su tiempo de clases. Excelente, muy bien. ¿Y cómo se lo voy a iniciar? Esos son los horarios que de hecho estuvo excelente, perfecto. Nada más. Uh-huh. Ahí yo tengo pues, cierta duda, porque por decirlo, si el niño pesa unos 30 kilos, serían 30 miligramos. Entonces esos 30 miligramos se van a dividir durante las dosis que le vaya a dar, ¿no? Uh-huh. Entonces, la tableta de metil de liberación regular viene de 10, ¿no? Uh-huh. Entonces le puedo dar 3. Entonces sería la primera en la mañana, la segunda, uh-huh. Y entonces le puedo dar una tercera para que haga las tareas. Ahí te va. Yo también creía eso cuando leí el tema, pero no es así. Que bueno, o sea, por eso lo hago específicamente porque justamente lo que uno lee en los libros a veces no es precisamente lo que pasa en la realidad. Si tú le inicias 3 tabletas, ¿sí? Lo que vas a hacer es que el niño le dé una crisis de pánico,
¿sí? Porque es una dosis excesivamente alta. A pesar de que las dosis del metilfenidato es del 0.3 a 1. Depende de la bibliografía. Unos dicen de 0.5 a 1, otras de 0.5 a 1.5, otras de 0.3 a 1, en fin. Pero bueno, tomando la que dijiste de 0.3 a 1 miligramo por kilogramo de peso, yo me iría con la dosis más bajita, porque es un paciente que es virgen a tratamiento. Él nunca ha tomado metilfenidato y probablemente nunca ha tomado otro medicamento que no sea paracetamol y antibiótico. Entonces, por esa misma razón me iría con la dosis más bajita. Ahora calcúlenle, si el niño pesa 30 kilos, si agarramos el del rango de dosis, lo más bajito, ¿cuánto le toca? 9. No le toca ni una pastilla. ¿Cómo? 0.9 no le toca ni una pastilla. Bueno, sería... ¿sí? ¿Seguro? 9 Pues, gramos. diciendo que la más bajita era 0. Pues, la más bajita era 0.3 a 0.5, me parece. Miligramos Entonces, kilo día. Tiene 9, ¿no? ¿No? Ah, Que significa que eso sería casi lo de una pastilla, ¿sí o no? Poquito menos, pero sí. Casi lo de una pastilla. Imagínate, de darle 3 a darle 1, vamos a iniciarle con 1, ¿sí o no? ¿Y cómo se la vamos a iniciar? Vamos a tener que romper la tableta en cuartitos, ¿sí? Y le vas a ir subiendo un cuartito cada semana, ¿sale? Entonces, por ejemplo, primero vas a empezar con la dosis de la mañana, la dosis de la tarde la dejas para después. Entonces, le empiezas a dar un cuartito en la mañana, ¿no? Y luego después, la siguiente semana le das media tableta en la mañana, ¿sí? Pero como nos salió una tableta, ¿sí? Después le vas a dejar la media en la mañana y luego un cuartito a mediodía más la media en la mañana. La siguiente semana, ¿me explico? ¿Sí me explico? Y luego después, la siguiente semana, media en la mañana y media a mediodía. Y así lo dejas. Siempre vámonos con la mínima dosis necesaria con los niños. Siempre, 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 siempre. ¿Sale? Iniciando siempre el medicamento por cuartitos y siempre iniciando por la dosis de la mañana. Y ya que tengamos la dosis de la mañana bien establecida, después la dosis de la tarde. Si ya ves que no le es suficiente, ya le puedes agregar más a la tableta, ¿no? Si te dice la mamá, no, fíjese que todavía sigue con llamadas de atención y todo, ya le puedes decir, ok, súbale a 3 cuartitos en la mañana y media a mediodía. Siguiente semana, 1 en la mañana y media a mediodía. Y ya, checas, ¿cómo fue? No, pues que ya le fue muchísimo mejor, ya no me dan quejas los maestros, ahí le dejas, ¿sale? Aunque no hayas llegado a la dosis tope, ahí le dejas, porque en el caso de los niños es la dosis que te dé resultado, ¿sí? Si con esa dosis ya te dio resultados, con una dosis de 15 miligramos al día, ahí te quedas. No te tienes por qué llegar a 30. ¿Me explico? Doctor, ajá. perdón, dice, bueno, es que yo me acuerdo que en las pocas clases de farma y tera que tuvimos, lo que sí nos mencionaron era que no debíamos de romper que era como sacrilegio romper las pastillas porque realmente no sabíamos en qué parte exacta de la pastilla iba a estar el compuesto. Sí, activo. Entonces, siempre he tenido la duda porque yo me acuerdo que a mi TEN me decían, partes de olanzapina. Entonces, ¿cómo sabemos que el paciente se está tomando realmente la dosis que le estamos recomendando y no se la chutó toda de un solo cuartito porque ahí estaba todo el compuesto activo? O sea, ¿cómo sabemos que va a tener eficiencia eso? No hay seguridad. Sí, no hay seguridad. Eso también se los decía cuando ya ven que los antidepresivos les decía que lo iniciaban por cuartitos igualito. No hay seguridad. O sea, confías en que de alguna manera esté el medicamento más o menos distribuido, pero el problema es que si tú le inicias una tableta completa al paciente, te lo juro que ni a la mamá ni al niño les van a quedar ganas de volver a tomar medicamento nunca. ¿Sí? O sea, si disminuyes la dosis, ¿cuánto? No sabemos. ¿Sale? Es un aproximado que si tienes una tableta de 10 miligramos, en teoría estás dándole con un cuartito, en teoría, ¿sí? 2.5 miligramos. ¿Me explico? En teoría.
Entonces, sí tienes que hacerlo de esa manera, aunque no sean 2.5 miligramos, ponle tú que ese cuartito al final sean 4 miligramos, pues aún así ya no le diste los 10 miligramos. ¿Sí me explico? O sea, el chiste es iniciárselo de manera escalonada porque ese cuerpo no está acostumbrado a ese medicamento, nunca lo ha tomado. ¿Va? Ok, entonces es una cuestión de fe. Ahora no, sí. No es una cuestión de fe, porque si tú por ejemplo, si tú le das una tableta, tienes una tableta de 10 miligramos y lo cortas en 4 partes, sabes que no le estás dando los 10 miligramos, ¿sí? Es muy difícil que todo el compuesto activo se encuentre en ese cuartito exactamente. ¿Sí me explico? A lo mejor ahí se encuentran 8 miligramos si tú quieres, ¿sí? Pero aún así no le estás dando los 10 miligramos. Ya con eso le estás ayudando a adaptarse mejor al fármaco. ¿Me explico? Sí, gracias. Entonces, yo te entiendo a lo que te refieres, porque en la escuela yo también me dijeron eso y yo lo sé, yo también tomé las clases de farmacología, pero en la práctica clínica sí es muy útil, ¿sí? Digo, si se lo dices a un farmacólogo te va a regañar, ¿sí? Yo lo sé, si se lo dices a alguien con doctorado en farmacología te va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Eso no es posible. Es como de, no, pero sí ayuda, tiene un sentido, hay una lógica detrás de todo esto. Aunque no podamos dar la cantidad exacta, los 2.5 miligramos que en teoría queremos que se tome. ¿Sale? Muy bien. Juan. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento alcanzamos la dosis tope? ¿Y hay algún medio de rescate para estos pacientes? Ok, rescate sería... Por ejemplo, que nos estén teniendo un episodio muy severo en algún momento, que ya literalmente estén, no sé, cuando ya la queja de las maestras, como usted lo menciona, ya no sea, ya no la podemos aplacar con otro, aumentando la dosis o alguno de ese estilo, nos saltaríamos a otro fármaco como, no sé, la tomotexina o algo así. Ahí te va. Normalmente, un niño con TDA, por ejemplo, que es hiperactivo, tú le empiezas a escalar la dosis del metilfenidato hasta que llegas a una dosis que usualmente ahí te va. Nunca vi que ninguna paido diera más de 2 tabletas de metilfenidato al día, ¿eh? Ninguna, ni mis 2 paidos maestros varones, ni mis paidos maestras mujeres dieron nunca en todo lo que roté con ellos más de 2 tabletas de metilfenidato, es decir, más de 20 miligramos, jamás, jamás, ¿sale? Entonces, podrías dejar eso como la dosis tope, ¿sale? Incluso aunque este niño por su peso pudiera alcanzar una dosis de 30. Pero ahí te va, nunca vas a dar más de eso porque por lo regular generas un montón de efectos secundarios. Recordemos que el metil tiene varios efectos secundarios, pérdida del apetito, dolor de cabeza, ¿sí? Ansiedad. Entonces, por lo regular, arriba de 20 miligramos, ya le generaste al niño ansiedad o una crisis de pánico, o le generaste insomnio cañón, o no come ya casi nada, ¿no? Entonces, arriba de 20 casi prácticamente no. Si el niño sigue muy hiperkinético o sobre todo violento o brusco, usualmente lo que hacían mis maestras era agregar a otros fármacos de otro tipo, no a tamoxetina, sí, porque eso entonces ya no es tanto el componente TDA, es más del componente impulsividad, y solían dejar un poquito de antipsicótico a dosis bajitas, por ejemplo, risperidona en gotas o risperidona, por ejemplo, media tableta de la que viene de 1 miligramo. La rispe que viene de 1 miligramo, porque casi siempre viene de 2, de esa dejaban media tableta y veían qué tantos resultados. Y normalmente cuando agregabas el antipsicótico, adiós impulsividad, ¿sale? O sea, el metil con el antipsicótico ya, el niño ya estaba tranquilo. Vale, muchas gracias. De nada. Entonces, en un adulto, ya porque ya nos queda poquito tiempo, les llega un adulto de 27 años. Él tiene el antecedente de haber sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención en la infancia y fue atendido de los 9 a los 13 años por un servicio de paidopsiquiatría, pero llevó un tratamiento irregular y a los 13 años suspendió tratamiento. De ahí en adelante nunca ha tomado tratamiento farmacológico, jamás, jamás, jamás. Y fíjate que la Lisdexa no está aprobada para TDA.
No está aprobada. Para el único trastorno para el que está aprobada la Lisdexa es para trastorno por atracón, nada más. Entonces, me regreso. Entonces, este paciente tiene antecedentes de haber tenido TDA en la infancia, no se atendió bien, suspendió el tratamiento y de ahí nunca ha vuelto a tomar tratamiento para TDA. Actualmente tiene 27 años, fuma cannabis de manera regular, alrededor de 3 cigarrillos al día, fuma cigarros, tabaco, una cajetilla al día actualmente y consume alcohol de manera social, una vez por semana, llegando en ocasiones a la embriaguez. Llega con ustedes quejándose de sus síntomas de TDA. ¿Qué hacen? Se los dejo. Lo derivamos con usted. No, ese no es el chiste. ¿Qué hacen ustedes? Primero se trata lo del alcohol, ¿no? Lo de las drogas, lo del alcohol, lo de la marihuana. Es que ahí tendremos que incluir algo para la abstinencia. Como es lo que me mencionaba en el video, ¿no? De una pirámide que primero se trataba el alcohol y las drogas y después se trataban otros desórdenes como la ansiedad y eso. Bien, exactamente. No tiene ningún sentido que tú le intentes tratar el TDA a tu paciente, ¿sí? Si no le atiendes primero su problema principal. Y qué bueno que te acordaste de esa tipo pirámide, era como una pendiente así, ¿no? Entonces, justamente es, primero resuélvele el problema de las adicciones. Si no le resuelves ese problema primero, ni caso, no tiene ni el más mínimo sentido que tú le trates el TDA. ¿Sale? No se desgasten, no pierdan su tiempo, no le hagan al paciente perder su tiempo, mándenlo a un lugar especializado para adicciones. Yo mandaría a ese paciente al Centros de Integración Juvenil. Centros de Integración Juvenil, para quienes no lo conozcan, es un programa a nivel federal, existe en casi todos los estados de la República. La verdad, le invierten buena lana a los centros y tienen tanto psiquiatras expertos en adicciones, psicólogos expertos en adicciones y grupos de autoayuda ahí adentro. Tiene 2 modalidades, la modalidad de consulta externa y la modalidad de internamiento. Y el internamiento es voluntario, by the way. No crean que llega una combi a casa de los pacientes así como de, hermano, acompáñanos, vámonos al centro. No. O sea, es algo así como voluntario y el paciente se puede salir cuando él así lo decida, ¿sí? Entonces, nada más para que lo tengan en consideración, yo lo derivaría ahí para que lleve un tratamiento multidisciplinario para las adicciones. ¿Sale? Muy bien. Ahora, nos llega un paciente de 20 años, ¿sí? Sin antecedente de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero sí hay antecedente de fracaso escolar y deserción escolar después de los primeros semestres de la preparatoria. Llega a la consulta quejándose de dificultad de mantener sus empleos, sus trabajos, porque es inconstante y porque se equivoca en muchas cosas. ¿Qué le damos? ¿Dijo que era adolescente o que era maestro de preparatoria, perdón? No, tiene 20 años y tuvo deserción en los primeros semestres de la preparatoria. Desertó el segundo semestre de preparatoria, después de ahí se dedicó a trabajar, pero llega quejándose de que tiene pérdida de sus trabajos, pierde los trabajos rápidamente porque llega tarde, porque es inconstante y porque se equivoca en muchas de las cosas que tiene que hacer en la chamba. Entonces, ¿qué le damos? ¿Podría ser atomoxetina? Ok, ¿y cómo se la iniciamos? A ver, nuestra doctora de anestesia nos dijo que cuando ya seas adulto y tiene más de 40 kilos de peso, ya no se va a titular por gramos, por decirlo así. Si no mal recuerdo, que son como 100, 150 miligramos. No, es una dosis muy alta. Es que en niños eran de 3 a 6 por kilo. 0.5 por kilo, de 1.5 a 2, creo, o algo así. Eso es en niños. 0.8, 1.2, ¿no? 1.5. Ajá, en niños. Ok.
Pero en adultos, ¿cuál es la dosis y cómo lo iniciamos? ¿Podrían ser de 25 miligramos? Había una tablita que usted nos dio, que no sé ya si eso tiene que ver, pero en lo de la preparación decía que era de 10 y luego 18 y luego 25 y luego 40 y luego se iba a 60. No sé si tenga que ver con esto en adultos o si es otra cosa así bien loca. No, tiene todo que ver. Ah, es eso. Entonces, Esa tabla básicamente te habla de las presentaciones que existen de Stratera. Stratera es el nombre del fármaco Caron, o sea, el Caro, ¿no? Creo que es no me acuerdo si es de Pfizer, ahorita les digo de qué laboratorio es. Stratera es la tomoxetina que salió de patente, ya perdió la patente el fármaco y ahorita ya hay versiones genéricas. Pero sí, las presentaciones que tienes de 10, de 18, de 25, creo que tienen una de 40 y la de 60. La dosis estándar a la que tienes que llegar con un paciente como este de 20 años son 60 miligramos. Pero si tú le inicias los 60 miligramos de sopetón, como todos los medicamentos psiquiátricos, el paciente se va a sentir muy mal, ¿sí? Le va a dar ansiedad. Me da ansiedad, ¿no? Entonces, por esa razón, le tienes que iniciar el medicamento de manera escalonada. Yo le sugeriría que siguieran esa recomendación de esa tablita que comentó ahorita Daniela, ¿no? De 10, 18, 25, etcétera. Pero si no, hay genéricas que vienen incluso, por ejemplo, atomoxetina de 10, atomoxetina de 40 y atomoxetina de 60. Cada 10 días le tienen que ir aumentando la dosis. ¿Sale? También mencionaba el modafinilo, ¿no? Que era la alternativa para adultos. ¿Qué pasa con modafinilo? Modafinilo te despierta, pero no te genera, digamos, no mejora tus funciones ejecutivas, que es el problema del TDAH del adulto. Lo chido de modafinilo es que no es adictivo, o sea, no es controlado como el metil, ese es adictivo y es controlado. Modafinilo no es adictivo, no es controlado, te genera como, aumenta se llama arousal, que es como esta capacidad de estar como activo y despierto, ¿sí? Pero no ayuda a mejorar la atención, ese sería el problema. Entonces el paciente dice, sí, me siento bien activo, pero me equivoco en todo lo que hago, ¿no? Ya traspapelé una cosa con otra, ya metí este documento donde no iba. Necesitas algo que le ayude a enfocar su atención y a poder concretar actividades procedimentales adecuadamente. ¿Va? Ok, gracias. De nada. Muy bien, muchachos, pues ya. ¿Una última duda, pregunta, comentario? Ok. Mencionaba lo de, al final del video mencionaba que de lo que se creía del TDA, que mencionaba del tratamiento farmacológico que algunos creían, o mucha gente creía que generaba adicción o podría generar adicción ya en los adultos, pues, si se utilizaba en los niños. Y que de hecho yo vi un estudio de eso, el Ritalin en España, y sí decían que, pero usted mencionaba que era más por el mal uso del fármaco, pues, pero no mencionó cómo era el mal uso, pues. Ok, lo que pasa es esto. El metilfenidato es un fármaco que ayuda, o sea, ya lo vimos la neurobiología ahí, bloquea el transportador de dopamina y aumenta la cantidad de dopamina disponible en la hendidura sináptica, ¿sale? Entonces, eso genera que haya mayor dopamina, no solamente en la corteza, sino también un poquito en el núcleo accumbens, que es el núcleo que tiene que ver con las adicciones, ¿no? Mientras tú algo libere mucha dopamina ahí, genera que el paciente obtenga esta sensación como de euforia, ¿no? Y esa sensación se siente bien y entonces el paciente puede seguir queriendo aumentarlo. Nunca se da el metil en los adultos, les explicaba, porque en los adultos el riesgo de abuso es mucho mayor, porque a los adultos nadie les controla el medicamento, ¿sí? Yo adulto, si a mí me dan metilfenidato, yo decido qué hacer con él. Si me lo tomo, si no me lo tomo, ¿sí? Si me tomo de más, ¿no? Si
me lo administro en otra vía que no es la vía correcta, la vía oral, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la situación. En el adulto no hay supervisión, en el niño sí. Entonces, el uso del medicamento en niños es muy bueno porque está supervisado, ¿sí? Por los papás, por la mamá, por la abuelita, por quien sea que sea su cuidador principal. En los adultos no. Y cuando yo veo que prescriben metil en los adultos, la verdad es que yo estoy así como un poco en contra porque digo, aunque sea una persona muy responsable, pues tienes el riesgo, ¿sí? En el caso del niño no es así porque el medicamento está siendo dosificado a dosis correctas y en algún momento se suspende de manera adecuada. En el caso del adulto no. Si lo suspende de golpe y le da un síndrome de abstinencia, entonces se toma de más, ¿no? Y eso genera que empiece este ciclo como de adicción así poco a poco hasta que va incrementando las dosis de metilfenidato hasta como 10 pastillas al día, etcétera, ¿no? Entonces, por eso en adultos no hay que darlo. La otra es que justamente decía en el video que la comorbilidad entre el TDA y uso y abuso de sustancias es hasta el 70%, es un montón. Y si tú le das un tratamiento al niño tempranamente, al adolescente, disminuyes de manera significativa ese porcentaje, ¿sí? Hay muchos metaanálisis que hablan de cómo disminuyes el consumo de sustancias en los niños a quienes tú atiendes su TDA a tiempo, ¿sí? Versus el caso de los niños que nunca fueron atendidos y que la mayoría de ellos, pues, probó drogas de entrada, ¿no? Que serían, pues, cannabis, ¿no? Tabaco, etcétera. Ok, gracias. De nada. Muy bien, muchachos, pues sería todo de mi parte por el día de hoy. Brandon, ok, ahorita te anoto en la lista. Bueno, te pongo tu palomita. Y bueno,